Hermanas, un gusto nuevamente de estar con ustedes. Bueno, el día de hoy estaremos tocando la tercera parte de nuestro tiempo de preparación a través del Salmo 15 que ya hemos estado viendo justamente en el tema anterior, ¿no? Habíamos visto de que el íntegro no calumnia. ¿Se acuerdan que estábamos viendo justamente que el que calumnia destruye, ¿verdad? Realmente falsea muchas veces el testimonio contra otra persona y tuerce la verdad y simplemente a veces trastorna. Habíamos visto que el que calumnia simplemente va con una mala intención, pero también recordamos que el íntegro jamás va a hacer alianza con una persona que calumnia, ¿no? Entonces el día de hoy estaremos viendo el Salmo 15:4, dice el texto: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces podemos ver aquí que cuando menciona aquel, está refiriéndose a una persona que tiene un corazón puro, ¿no? Y ese aquel simplemente se está refiriendo a una persona que está mirando a una persona vil, mala, está observándolo y por eso no aprueba lo que esa persona vil está haciendo porque sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Y el texto dice: a cuyos ojos el vil, el malo es menospreciado. Y este término vil viene de un término hebreo alash y habla de una persona corrupta, ¿no? Pero es una persona corrupta que está en contra de Dios, definitivamente, ¿no? Porque esta palabra tiene un término del Eterno que está en contra de la dirección, de los mandatos y las ordenanzas de Dios. Y también esta persona que es vil, que es mala, no tiene un corazón convertido, ¿no? Y simplemente le gusta vivir en esa vida, en ese tipo de vida, pero lamentablemente las personas malas también llegan a un estado de confusión, porque en medio de su enredo, de sus tinieblas, de su oscuridad, ellos simplemente están en esa vida de confusión, pero no saben cómo salir porque cada vez se hunden más. Ellos cavan pozos donde ellos mismos se sepultan, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué pasa con esta persona vil? En el original se está hablando de una persona que no valora ningún tipo de moralidad, ¿no? Siempre está haciendo lo malo, está viciado en lo malo, ¿no? Y por esa razón no aprende a sujetarse al señorío de Dios. Pero esta palabra, alash, también tiene una letra que representa el bastón de Dios, que es el lamed. Y esta persona no se deja conducir por el buen pastor. El buen pastor se le identifica por el bastón que tiene, ¿no? Su cayado. Y el cayado es para poder corregir a la oveja para que no se vaya hacia el abismo, para poderlo rescatar también del enemigo, ¿verdad? Con ese ganchillo que tiene. Entonces el vil no se deja guiar por el buen pastor. Por eso se le determina que es una oveja descarriada. Eso es el vil, ¿no? Y simplemente el pecado continuo que hay en su vida le impide poder escuchar el mensaje de amor y de salvación. No sé si tú te has encontrado con alguna persona que se burla del mensaje que tú le has predicado y más bien trata de ridiculizar, ¿no?, el mensaje, y entonces el vil hace eso. La Biblia menciona lo siguiente. En Proverbios 4:16 dice: los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien, ¿no? Entonces miren la ilustración que nos habla de Proverbios 4:16 sobre este tipo de personas. Y en Proverbios 10:6 menciona: al malvado la violencia lo domina. Entonces está controlado totalmente por el mal. El texto dice que el vil también es menospreciado. Y esta palabra menospreciado viene de un término hebreo basar. Ahora, cuando dicen menospreciado, está hablando que tiene menos precio, ¿no? Poco valor. Entonces, una persona que continuamente está haciendo lo incorrecto
va a provocar en la gente que simplemente no lo acepten, que sea de poca estima. Definitivamente hay muchos apelativos, pero en una persona íntegra definitivamente no le gusta la conducta de uno que continuamente está haciendo el mal, ¿no? Hay algo que se produce en el interno de una persona íntegra que rechaza. Y por eso la palabra menospreciado indica eso, ¿no? Que no es estimado, que es despreciado. Nuevamente estamos hablando del precio, que no tiene mucho valor. Y en el original habla de que es poco, ¿no? Es poco. Entonces, ¿por qué razón? Porque a nadie le gusta una conducta incorrecta. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos visto peleas en la calle y tratamos de enfrentar a la persona que está siendo agresiva, tratamos de calmar las aguas, ¿no? De alguna manera, porque rechazamos la actitud, ¿no? Bueno, a la persona se le tiene que amar, pero la actitud es lo que hace que esa persona simplemente tenga poco valor en el sentido de la actitud que está teniendo contra alguien, ¿no? La Biblia dice cuál es la reacción de la gente cuando una persona mala muere. Pero dice en contraste, vamos a leer, dice en Proverbios 11:10 lo siguiente: cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, saltan de alegría. Qué terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no son aceptados, ¿no? Tienen baja estima en la gente, y mucho más en el íntegro, porque es lo que estamos justamente viendo. Entonces, ¿qué pasa con esta gente menospreciada? Hay una evidencia, hay un fruto en su vida, en su interior, que justamente produce el rechazo de los demás. Sus actitudes no son buenas, pero como que no les importa, ¿no? ¿Por qué? Porque como está su corazón endurecido, como ya hemos mencionado, no le interesa ni siquiera los mandatos del Señor para su vida, ¿no? El texto dice, pero honra a los que temen a Jehová. Cuando el íntegro honra a aquella persona que teme a Jehová, ¿qué es lo que produce en su corazón? Es totalmente diferente a lo que produce cuando una persona vil está haciendo las cosas malas, ¿no? Este término honra viene de un término yekar, y esta persona que teme a Jehová definitivamente tiene un especial valor para el íntegro, ¿no? Simplemente en contraste al vil, esta persona que teme a Jehová enriquece más bien la vida del íntegro, la enriquece, para él es de alto precio, es una persona de dignidad, está hablando de una persona ordenada en su vida espiritual, en esa relación con el Señor también, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que teme a Jehová siempre está sujeta de la diestra de Dios. Y la diestra de Dios está hablando de la justicia del Señor. Quiere decir que esta persona que teme a Jehová siempre está dependiendo de la voluntad de Dios para todo. Está totalmente afinada con la palabra de Dios y con la santidad de Dios también. Porque el que teme a Jehová sabe que Dios es su fuerza, que es su fortaleza en cada situación que le pueda tocar vivir, ¿no? El íntegro va a valorar a esta persona porque sabe que está relacionada con la palabra de Dios, pero también con la santidad de Dios. El término temor a Jehová viene de un término hebreo yaré, y es un temor reverente, no es miedo, ¿no? No haces las cosas por miedo o por obligación, sino por temor al Señor. Y el temor a Dios representa de que tú admiras a Dios. Realmente te maravillas el Dios en quien tú estás creyendo, entonces simplemente te sometes a su voluntad, pero también a su señorío, ¿no? Y uno que teme al Señor y lo admira, entonces tienes todo el deseo de justamente poderle agradar en todo lo que hace, ¿no? En lo que piensas, en lo que haces cotidianamente. Ahora que estás confinado, definitivamente tú vas a expresar que realmente le admiras y le respetas en esa relación que tú tienes con él, ¿no?
y no solamente en esa relación que tienes con Él, sino que también deseas aplicarlo con la gente que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, ahora en los problemas quizás que han podido tener, es interesante ver cómo el Espíritu Santo te lleva a los principios de la palabra y te hace recordar ese temor reverente que como tú deseas sujetarte a la voluntad de Dios, entonces tú recuerdas la palabra y en vez de hacer lo malo, haces lo correcto. ¿Por qué? Porque sabes que haciendo lo correcto, basado en la palabra de Dios, es lo que justamente le agrada al Señor, ¿no? Y eso es justamente el temor a Jehová. Entonces, dentro de esta reverencia hacia el Señor, tú vas a poder reconocer también su autoridad y poder, sobre todo en la creación. Una de las cosas que yo me sorprendo es que Dios ha pensado, aún en este tiempo de pandemia, ¿no? Cómo Dios ha creado los alimentos que nos ayudan a nuestra vida, ¿no? Que son también medicina para nuestro cuerpo. Cuando Él ordenó a la semilla que dé su fruto y dio una orden por solamente la expresión de su palabra, entonces las semillas hasta el día de hoy y el día de mañana han recibido la orden de su creador y las semillas siguen produciéndose porque tienen ese sello, ¿no?, del creador. Y es interesante ver que ha pasado miles de años de la creación del mundo, pero Dios lo que dijo que es bueno, definitivamente nosotros podemos ser testigos de lo que Dios pone en nuestra mesa a través de la semilla, ¿no?, de las frutas, si es que la podemos comer, de las menestras también, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros la autoridad y el poder de Dios, ese Dios a quien tú debes de temer, te tienes que respetar, ¿no? También una de las cosas que hace el que teme a Jehová es que simplemente te admira del profundo amor y bondad y cuidado que tiene con cada uno de nosotros. En primer lugar, cuando Él nos mostró a través de su plan perfecto en Jesucristo, la salvación de nuestras vidas es algo por lo cual tenemos nosotros que agradecerle mucho, ¿verdad? Y también podemos ver que Dios es un juez supremo, santo y todopoderoso. Él es bueno, pero también es santo. Entonces, estaba leyendo uno de los salmos que quisiera leérselos cuando hablo justamente de la autoridad de Dios, ¿no? En el Salmo capítulo 33, versículos 10 y 11 menciona, dice, el Señor frustra los planes de las naciones. O sea, todos los gobiernos están tratando de hacer cosas, pero sin Él, y está frustrando todas las cosas que ellos están haciendo, ¿verdad? Dice, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, ¿no? Todas las cosas que enmarañadas que de repente hay, nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, ¿no? Pero dice, miren lo que dice interesante, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces nosotros podemos ver que el que teme a Jehová simplemente va a ver justamente ese juez supremo, ¿no?, la autoridad y todo el poder. Entonces, cuando tú estés cargado, hermano, y tú temes a Jehová, anda a Él, acude a Él, ¿no? Porque Él te va a escuchar, ¿no? Él es el juez, sí, pero también es tu Dios, es tu pastor, es el que cuida de tu vida. Y miren lo que dice la palabra, ¿no? Excelente. Entonces tenemos que solamente acudir a Él con todo nuestro corazón. Y uno que teme a Jehová también va a estar muy agradecido, ¿no? Muy agradecido y también muy quebrantado. Para mí estos tiempos han sido de mucho quebrantamiento, de todo lo que el Señor va trabajando en mi corazón, hablando en mi corazón. Y de verdad han habido tiempos de mucha gratitud, de Señor, sí, Señor, tú sabes lo que tú estás trabajando en mí, gracias. Y de verdad, todo eso lo que Dios va produciendo porque uno respeta al Señor, ¿no? Quiere someterse y de esa manera poder vivir en esa relación con el Señor, ¿no? También una de las cosas que el que teme a Jehová, a mí me cautiva mucho lo que el Señor ha hecho en la humanidad, sobre todo el plan de Jesucristo. Me cautiva mucho su amor, la perfección de todo su plan, ¿no? Entonces,
nosotros podemos ver a través de la historia del mundo que Dios no ha cambiado, que sigue siendo el mismo. Y el que tiene temor reverente al Señor, definitivamente vas a guardar eso en tu corazón con mucha gratitud, ¿no? No sé si alguna vez te has preguntado, yo me pregunté muchas veces, ¿no? Y dice, si alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer la voluntad de Dios, yo me preguntaba, y el Señor en una me enseñó lo siguiente, ¿no? Cuando a través de Jesucristo, eso lo podemos ver en los evangelios, cuando Jesús dice, en todo el tiempo que he estado en la tierra, he glorificado al Señor. Para mí esa respuesta entró en mi corazón como una espada, ¿no? Y yo le pregunté al Señor, ¿cómo quieres que haga tu voluntad? ¿Cómo? Y entonces el Señor me dijo, agrádame en todo. Y es lo que Jesús dijo con sus palabras, ¿no? Mientras he estado en la tierra, he glorificado a mi Padre. Glorificar quiere decir agradar, ¿no? Entonces, en todo momento Jesucristo vivió bajo la cobertura de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces es lo que también desea que nosotros podamos hacer. El texto también dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿no? Entonces, el que realmente es íntegro se va a mantener firme en la verdad, ¿no? En la verdad. Entonces, mantiene su palabra, simplemente no hay duplicidad de vida, no es una persona de doble ánimo que hoy día dice sí, mañana no, quizás tal vez. Bueno, no, es una persona que tiene muy claro lo que realmente es delante del Señor. Por eso dice el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, no va a cambiar por la situación o lo que puedan decir de esa persona. Simplemente se va a mantener firme, ¿no? Entonces, a veces la gente malintencionada va a querer despedazarte con comentarios, va a querer destruir con calumnias, con mentiras, algún gesto, algún desdén, pero eso simplemente ningún argumento va a afectar la vida del íntegro, ¿no? Se va a mantener firme, ¿no? Eso es lo que significa justamente que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, dice el texto, ¿no? Hay una promesa linda en el Salmo 37:6, dice lo siguiente, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, ¿no? Y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Wow. ¿No? Ahorita estoy justamente con el sol aquí en mi ventana y en el mediodía pues está todo el fulgor del sol, ¿verdad? Y así el Señor va a manifestar tu inocencia. No tienes por qué a veces defenderte, ¿no? El que teme a Jehová y espera en Él, pues dice acá la palabra que y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Se va a revelar la verdad, ¿no? A veces cuando nos ha pasado algo, le digo, deja que el Señor actúe, ¿no? Entonces solamente nos toca orar y definitivamente siempre sale la verdad a la luz. Y es porque tenemos a un Dios que es bueno, es misericordioso, pero también es justo, ¿no? Entonces les animo a poder guardar esto en tu corazón y poder mantener tu integridad amando al Señor, temiéndole y respetándole, ¿no? Como buen pastor, como Dios que siempre está cuidando de su pueblo. Un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.